Tengan muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el libro de los Salmos, el Salmo número 69 que estamos nosotros estudiando. Y hoy solamente vamos a ver el versículo número 13, pero la primera parte de él. Así que vaya a su Biblia allí a Salmo número 69 y el versículo 13, que vamos a dividirlo yo creo que en dos o tres partes, pero esta vez vamos a ver solamente la primera parte de él. Bien, si lo tiene ahí usted en su Biblia, lo leemos todos juntos y luego oramos. Dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias. Gracias por cada una de las cosas que tú nos has dado durante este día, durante la semana, Señor, que ha ido pasando. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y que tú nos bendices. Guíanos a poder honrarte, a poder glorificarte y exaltarte como tú te lo mereces. Permíteme, Dios, que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros y que podamos juntos, Señor, aprender de tu palabra y aprender de lo que tú nos tienes preparado para cada uno de nosotros. Guíanos, ayúdanos, Señor, a poder amarte, honrarte, glorificarte y servirte cada día. Bendice tú esta palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que traiga claridad a nuestra vida de lo que tú nos quieres enseñar. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, la primera parte que vamos a ver acá, bueno, más o menos acá David empieza, ¿no es cierto?, a recordar, o más que recordar, a hacer una oración ante Dios, ¿ya? Y una oración muy específica, y esa misma oración es la que nosotros debiéramos hacer, ¿no? Específica, como lo hizo acá. David dice, miren, pero yo a ti, ¿qué cosa? Oraba, conversaba contigo. Todos sabemos lo que es la oración, ¿no? Que es conversar, tener un diálogo directo con Dios para que Él pueda allí escuchar nuestra voz y también Él respondernos. Dice, oh Jehová, ¿a quién oraba? A Dios, a nuestro mismo Dios, a Jehová. Dice ahí, al tiempo de tu buena voluntad. Él no oraba, dice allí, de acuerdo a que Dios respondiera ya inmediatamente. No, sino que dice al tiempo de tu buena voluntad. O sea, Señor, yo oro a ti para que tú respondas en tu tiempo y bajo tu voluntad. ¿Ya? No al tiempo nuestro. Hoy en día hay doctrinas que muchos enseñan, ¿no? Que dicen, pidan y se les abrirá, se les va a dar inmediatamente y reclamen la promesa de Dios y tú haz esto y Dios va a hacer esto otro. Bueno, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja bajo el principio de su voluntad para con cada uno de nosotros. Y ese es el sentido que está acá en la primera parte que habla este versículo, ¿no? En este caso David ora por la voluntad de Dios, no su voluntad, no lo que él quiere, sino que la voluntad de Dios. Es verdad que muchas veces nosotros queremos algo, ¿no? Por ejemplo, la sanidad en alguna persona. Es verdad que no es lo que nosotros queremos, pero debemos orar siempre si es la voluntad de Dios. Entonces ahí ya deja de ser lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. No sé si me explico, o espero explicarme. Bueno, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos los versículos, ¿no? Si nosotros vamos al libro de los Salmos, el primero de ellos, vamos a tener hartas citas bíblicas, ¿ya? Para que ahí tenga usted su Biblia, 143, perdón, Salmo 143, ahí en su Biblia, y versículo número 10. 143 y versículo número 10. Mire lo que dice. Enséñame, ¿qué cosa? A hacer tu voluntad. Qué interesante como David acá se expresa en el mismo sentido de oración. Ora por la voluntad. ¿Y qué es lo primero que nosotros debemos aprender? A hacer la voluntad de Dios. Dice, miren, porque tú eres, ¿qué cosa? Mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y eso es lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta. Que el Señor nos ayude, nos enseñe que
a seguir su voluntad, a entender cuál es su voluntad y nosotros ejecutarla. Lo mismo que David acá pide, ¿no? En este salmo. Señor, ayúdame a llevar a cabo tu voluntad. Entonces no se trata acá de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Hermanos queridos, nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, no debe ser dirigida de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo pienso o a lo que yo quiero hacer. No, nuestra vida debe depender de Dios, debe depender de la dirección de Dios, debe depender de la voluntad de Dios. Si Dios quiere hacer eso con nosotros, lo vamos a realizar. ¿Y dónde podemos encontrar esa dirección? Solo en su palabra. Miren, otra cita más, Mateo capítulo 6 y versículo 8, ahí en su Biblia. Mateo 6 y versículo número 8. Dice así: y les mandó que no llevasen nada. No, estaba leyendo Marco, por eso me salía raro. Mateo, estaba leyendo Marco ahí. Mateo 6, 10. ¿No? Dice: venga tu reino. Miren, ahí Jesús estaba enseñando a orar, ¿no? Dice: venga tu reino, hágase qué cosa, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuevamente ahí Cristo directamente enseñando: venga Señor tu reino y hágase qué cosa, tu voluntad, no la voluntad mía, no la voluntad de nosotros, ¿no? Porque la voluntad de Dios es siempre correcta, siempre va a ser la mejor. Entonces debemos nosotros, hermanos, aprender a vivir bajo la voluntad, la dirección de Dios, como decía el salmista, ¿no? Ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu voluntad y que se haga siempre, ¿qué cosa? Tu voluntad. Porque muchas veces lo que yo deseo, lo que yo quiero, no siempre va a ser lo mejor para mí o para otro. Pero lo que Dios quiere y lo que yo quiero siempre va a ser bueno para quién? Para Dios. Perdón, lo que Dios quiere, lo que Dios desea para mí, siempre va a ser lo mejor. Y muchas veces se va a contradecir con lo que yo quiero, ¿no? Otra cita, miren, vamos allí a Marcos. Marcos, capítulo número 3. Marcos 3:35. Dice así: porque todo aquel que hace, miren, porque todo aquel que hace, no aquel que piensa, no aquel que dice ya a lo mejor, no, el que hace, dice, la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién dijo eso? Lo dijo netamente nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él dijo. Todo aquel que hace, ¿no? Que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano y esa es mi madre. Entonces, por eso, hermano querido, nosotros debemos estar ahí atentos a lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y hacer lo que Dios en sí quiere que nosotros hagamos. Miren, avancemos ahora en Lucas. Está Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Ahí en la palabra de Dios, Lucas capítulo 22 y versículo 42. Lucas 22, 42. Dice allí, miren, diciendo nuestro Señor Jesucristo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si nuestro mismo Señor Jesucristo oraba al Padre, ¿no? Y le dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿qué nos queda a nosotros? Que rogar a Dios para que Él haga su voluntad en nosotros y no la mía. Imagínense, Jesucristo estaba ahí a punto de ir a la cruz, ¿no?
Y por él, por ser él como Cristo, ¿no? Como en su papel de hombre, él no quería, ¿ya? Porque su voluntad no quería ir, obviamente, a morir, y menos a morir por gente como yo, gente como tú. No quería. Pero él dijo, dejo de lado mi yo, y Señor, que se haga tu voluntad en mí. Y eso es lo que nosotros, hermanos queridos, debemos tomar en cuenta. Siempre que se haga la voluntad de Dios. Hermano, a veces pasamos por un tiempo, un momento de terquedad, ¿no? Y que nos empeñamos en hacer algo, o queremos esto y esto. Y no preguntamos, Señor, ¿es realmente tu voluntad? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo siga esto? ¿Es tu voluntad, Padre, que yo vaya hacia la izquierda? ¿O tú quieres que yo vaya a la derecha? Entonces es tan importante, hermanos queridos, que podamos tener una relación personal con Dios día a día para poder entender cuál es la voluntad de Dios por medio de su palabra para nuestras vidas. Miren, avancemos ahora a Lucas, pero capítulo... no, a Juan, perdón. Juan 5:30. Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente, miren, no puedo hacer nada por mí mismo, dice. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco, miren, no busco qué cosa, mi voluntad. Imagínense, hermanos, nuevamente Jesucristo mismo no buscaba él hacer su voluntad, sino que buscaba hacer la voluntad del Padre. Recuerda que Jesucristo tuvo dos personalidades, o sea, tuvo 100% hombre y 100% Dios. Y en su papel como hombre, al igual que nosotros, él nunca buscó hacer su propia voluntad, sino ¿de quién? La del Padre, la de nuestro Señor. Y por eso acá les dice, ¿no? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por eso, hermanos queridos, debemos buscar siempre la voluntad del Padre para nuestras vidas. Te aseguro, hermano querido, que cuando nosotros comencemos a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, todas las cosas nos van a empezar a resultar mucho mejor que las que tal vez yo pienso hacer bajo mi perspectiva, bajo lo que yo quiero. Por eso en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área de la que nosotros queramos hacer, siempre debemos ser dirigidos por la voluntad de nuestro Dios. Mira, avanzamos con Romanos ahora. Ahí al libro de Romanos, capítulo número 12. Qué bueno esto, hermano querido, que la palabra de Dios sea la que nos hable, ¿no? Y no sean mis palabras o las palabras de otra persona, sino que netamente la palabra en sí de nuestro Señor. Mira, dice entonces allí Romanos 12 y versículo 2 dice, no os conforméis, miren, ¿qué dice? A este siglo, o sea, no nos conformemos cuando habla de siglo, habla al sistema del mundo, ¿no? No nos conformemos, dice, al mundo, dice, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, que nos vayamos renovando, vayamos transformando, que cada día yo me parezca más a la voluntad de Dios y menos al sistema del mundo. Suele ocurrir tristemente hoy en día que muchos cristianos es al revés, ¿no? Cada día que pasa se conforman más a este mundo y no conforme a la voluntad del Señor. Pero Dios quiere que nosotros busquemos su voluntad. Mira lo que dice, sigue continuando ahí. Renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la la voluntad de Dios? Dice que es agradable y perfecta. Cuando yo logro entender que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, todo lo que pase en mi vida, todo lo que pase en mi vida, le voy a dar gracias al Señor. Tanto cosas buenas como cosas malas. Le voy a dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque estoy buscando su voluntad. Pero
Cuando yo no estoy buscando su voluntad y me pasan esas cosas malas o esas cosas buenas, claro, ahí yo voy ¿a qué? A pasarlo mal, realmente. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo la voluntad de Dios, sino que estoy siguiendo mi propia voluntad. Pero cuando uno entiende que la buena voluntad de Dios es siempre buena, agradable, como dice acá, ¿no? Dice agradable, es agradable y perfecta, podríamos o podremos entender realmente que todo lo que pase con nosotros es para bien. Todo lo que pase. Aún lo malo que tú tal vez puedas estar pasando hoy, si estás en la voluntad de Dios, es por tu bien y es por mi bien. Porque así lo promete la palabra de Dios, así lo promete. Cuando estamos en su voluntad, la voluntad de Él es agradable y perfecta. No se equivoca. Dios no se equivoca, Él hace todo perfecto para tu vida y también para la mía. ¿Qué más nos sigue diciendo la Biblia? Efesios 5:17, mira, ahí en tu Biblia. 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, dice, o sea, sin entendimiento, no seamos así, dice, sino, ¿qué cosa? Entendidos, poder entender de cuál sea la voluntad del Señor. Y te pregunto, hermano, ¿eres sensato o insensato? ¿Entiendes la voluntad de Dios para tu vida o no entiendes la voluntad de Dios para tu vida? O hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos, en otras palabras, ¿no? Pero acá nos dice la palabra, ¿no? Aquí en Efesios 5:17. Por tanto, no sé qué cosa insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y primera de Tesalonicenses, mira, capítulo 4 y versículo número 3. Primera de Tesalonicenses 4 y versículo número 3. Dice, pues la voluntad de Dios es que, miren, qué interesante, vuestra santificación, que os apartéis de qué? De fornicación. O sea, la voluntad de Dios es que yo me aparte de lo malo, me aparte de lo que a Dios no le agrada, que me aparte de lo que Dios aborrece. Acá da un ejemplo, ¿no? Que me aparte de fornicación. Bueno, esa es la voluntad de Dios. A veces los hermanos se preguntan, ¿es bueno decir malas palabras? ¿O tal vez Dios las recibe? Bueno, obviamente que no es bueno. Y no es la voluntad de Dios que un hijo de Él diga malas palabras, ¿no? O que un hijo de Dios maldiga a otra persona. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que de mi boca y de mi corazón puedan salir palabras de bendición hacia otros y hacia los que me escuchan, palabras de edificación y no de maldición, y no de que alguien me escuche, ¿no? Y que por mi vocabulario, por mis palabras, esa persona yo la hiera, sin querer herirle, le hiero, diciendo, pero ¿cómo ella o él nos dice ser cristiano y miren cómo habla, miren cómo se comporta? Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos queridos, que podamos hacer lo que Dios le agrada, lo bueno que nos dice su palabra, es tomar su palabra y hacerla parte de nosotros, vivirla, en otras palabras. No solamente almacenarla aquí, no, la voluntad de Dios que yo y tú la podamos vivir el día a día, bajo todas las circunstancias de lo que nosotros pasamos durante un día, que vivamos su palabra. Y allí realmente podremos gozar de lo que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque hacemos su voluntad. Y mira, primera de Tesalonicenses 5, 18, dice, dad gracias en qué? Nuevamente, en todo. Cuando entendemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a dar gracias en todo. Como decía anteriormente, tanto en lo bueno como en lo malo que nosotros podamos tener. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
porque esta es la voluntad de Dios. Todo lo que pasa en tu vida y lo que pasa en mi vida es voluntad de Dios, bajo lo que yo haga conforme a la Escritura. Ojo, que algunos dicen allí, pero es que yo maldecía a alguien y es la voluntad de Dios que lo haya maldecido. No, no es la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios no se puede contradecir a sí misma. Eso lo hice porque yo lo quise hacer y no porque Dios permitió que yo lo hiciera. No confundamos la voluntad de Dios. Otra cosa, si yo digo malas palabras, groserías, por ejemplo. Yo digo groserías y se las dije a alguien. Porque Dios permitió que yo se lo dijera. No, esa no es la voluntad de Dios. Ahí es el yo y no es Dios actuando a través de mi vida. Y ahí significa que no estoy buscando la voluntad de Dios. Entonces tú y yo, hermanos queridos, debemos buscar la voluntad de Dios. Lo que dice la palabra, apropiarlo y vivirla. No que me entre por acá y me quede aquí y me salga por acá, ¿no? Sino que vivir la palabra de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Y el mayor ejemplo que tenemos es Jesucristo. Él vivió acabar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, a través de su ejemplo de vida. Y Dios quiere lo mismo para ti y para mí, que podamos buscar en oración el poder hacer allí su voluntad. Mira, 1 de Pedro, capítulo número 2, y versículo número 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo, ¿qué cosa? Bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, o sea, haciendo lo correcto. Yo puedo hacer callar a aquellos hombres insensatos. Por eso, hermanos queridos, vuelvo a decir, el hacer la voluntad de Dios es un estilo de vida, es vivir la palabra de Dios en mi vida el día a día. Y cuando yo practique eso y tú practiques eso, vamos a estar bajo la voluntad de Dios. Y lo que pase con nuestra vida es porque Dios así lo ha permitido. Y va a ser bueno para ti y para mí. Y vamos a poder entender y saber esto es correcto, esto es incorrecto, esto es bueno hacerlo, esto es malo hacerlo. Esta decisión que tomé fue guiada por el Señor y esta que tomé no fue guiada por el Señor. Pero debemos, hermanos queridos, en nuestras vidas buscar la dirección y la voluntad del Señor. Capítulo 4 del mismo 1 de Pedro, versículo número 2, mira, dice, para no vivir el tiempo que resta, dicen, ¿qué cosa? En la carne, en mis deseos carnales, ¿no? Que se oponen a los deseos de Dios. Mi carne se opone a lo que Dios me dice en su palabra. Por eso ya vivir el resto de vida que tengas tú, que tengo yo, mientras estemos aquí en la tierra, hermano, ya dejarnos de vivir en la carne, sino que vivir para la voluntad de Dios. Mira, leo nuevamente, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué cosa, a la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿qué nos dice Dios acá? Que el resto de vida que te queda a ti mientras estés aquí en la tierra y mientras yo esté aquí en la tierra, que podamos vivir bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad de la carne. Pregunto, hermanos, ¿vivirás, harás un compromiso con Dios realmente desde hoy en adelante a vivir bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios y no bajo tu carne? Y cuando yo vivo y empiezo a vivir bajo la voluntad de Dios, todo lo que pasa en mi vida, bueno o malo, es voluntad de Dios. Pero cuando yo vivo en la carne y todo lo que pasa, bueno y malo en mi vida, no va a venir muchas cosas de Dios, va a venir de mi propia carne, de mis propios hechos. Y mira, para ir finalizando ya, 1 Juan 2, ahí en tu Biblia, y versículo 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Este mundo, hermanos queridos, y los deseos de este mundo van a pasar. Pero mira qué maravilloso lo que continúa. Pero el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de Dios permanece para siempre. Tú y yo ya somos hijos de Dios y vamos a permanecer para siempre. Y Dios y nuestro Dios da por hecho de que tú y yo estamos haciendo su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere.
¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es que yo le obedezca, que yo obedezca su palabra y la viva. Esa es la voluntad de Dios. Ya basta, hermanos queridos, de vivir mi vida, tu vida, como yo quiero, bajo mis propios deseos carnales. No, debemos vivir la vida bajo los principios de esto, de la palabra de Dios, bajo lo que ella nos enseña, bajo lo que ella nos dictamina a hacer. Y esa es la voluntad de Dios, que yo practique su palabra día a día. Y finalizamos con 1 Juan 5 y versículo número 14. Mira, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué cosas hay ahí en tu corazón que deseas pedir a Dios? Tenemos una lista de oración, ¿no? De muchas cosas. Pero voy ahora, no a lo que piden otros, sino a lo que tú estás pidiendo y lo que tú has pedido hoy día, o lo que vas a pedir más rato o mañana, lo que tú vas a pedir. ¿Sabes cuándo va a ser cumplido por parte de Dios? Cuando Él vea que tú y yo estamos haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque ahí Dios va a mostrar su dirección y el deseo que hay ahí en nuestro corazón, porque ve que somos hijos suyos, que vivimos su palabra. Pregunto, ¿cómo seguirás viviendo tu vida? El tiempo de vida que nos queda aquí. Tal vez el Señor nos va a llevar a unos antes, a otros después, o nos va a llevar a todos juntos si Él viene por su iglesia. Pero el tiempo que nos quede, sea un día o más, o horas, te comprometes con Dios a vivir una vida bajo su voluntad, guiados por la palabra de Dios y no guiados por tu yo, por tu carne. Te invito a que medites ahí en tu corazón y puedas hacer un compromiso tú, particular con Dios, en esta tarde. Y lo que tú hagas va a depender lo que continúe en tu vida. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos y te damos gracias por tu infinita palabra, Señor, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Señor amado, te pido que tú nos ayudes a poder siempre vivir tu palabra, que sea ella la que dicte nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder amarte, honrarte y servirte como tú te lo mereces, y que toda la gloria y la honra sean dadas para ti. Bendice a mis hermanos, Señor, y guíales a tomar una decisión que solamente ellos y tú la van a saber para el resto de su vida aquí en la tierra. Gracias por todo lo que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.